¿Y si tu sensibilidad no fuera un don, sino una defensa? ¿Y si el silencio de tu padre hubiera sido el primer idioma que moldeó tu alma? ¿Y si lo que llamas empatía fuera en realidad el trauma que aprendiste a amar? No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que te hiere. Esta frase, muchas veces atribuida a Jung, carga una verdad cortante. El dolor no comienza en el hecho, nace en la narrativa que el niño crea para sobrevivir. En este preciso momento, hay algo dentro de ti intentando entender por qué sientes tanto, por qué te sobrecargas, por qué siempre parece que llevas el mundo sobre los hombros. Pero quizá la pregunta no sea ¿por qué?, sino ¿desde cuándo? Porque la herida paterna no grita, susurra. Y cuando susurra durante demasiado tiempo, se convierte en la voz con la que comienzas a pensar. En este video, no vamos a hablar de tu padre como hombre. Vamos a hablar de lo que representa cuando está ausente, cuando hiere o cuando simplemente no sabe cómo estar. Vamos a hablar de la ruptura de un arquetipo, de la sensibilidad que nace del colapso y de cómo la sanación de esta herida te transforma en alguien que ni siquiera tú reconocerás. Pero cuidado, este camino no conduce a una ligereza inmediata, conduce al abismo, porque es en el abismo donde despierta el verdadero Padre interior, no el que corrige con dureza, sino el que sostiene tu furia, tu vulnerabilidad y tu lucidez insoportable. Respira hondo, cierra los ojos si puedes. Vamos a caminar juntos por ese espacio donde el empate deja de ser un receptáculo de caos y se convierte en una fuerza que ningún trauma es capaz de quebrar. No te volviste sensible, aprendiste a sobrevivir sintiéndolo todo. En la infancia nadie explica qué es la ausencia, qué es la inestabilidad, qué es un padre que está ahí, pero no está, pero el cuerpo lo entiende, y más aún, el cuerpo del empato absorbe. Registra el timbre de la voz contenida, la mirada que evita, el afecto que duda. El caos no empezó cuando estallaste en la vida adulta, empezó en el silencio, en el eco sin respuesta, en el miedo a estorbar. Empezó aquella tarde en que viste a tu padre sentado en el sofá, ausente, y sentiste, sin saber cómo, que necesitabas cambiar tu tono, tu energía, tu existencia entera para mantener la casa en equilibrio. Un empata nace, muchas veces, de un niño que tuvo que volverse radar, no por elección, sino por instinto. Si siento todo, tal vez pueda evitar la tormenta. Esta es la oración silenciosa que tantas almas sensibles repitieron en cuartos oscuros mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Carl Jung decía que los arquetipos son como ríos subterráneos que moldean el terreno del alma. El padre, en este río, es la estructura, el eje, la dirección. Cuando ese eje falla, el niño no solo pierde un modelo, pierde el suelo bajo los pies. La hipersensibilidad no es un don místico, es inteligencia emocional entrenada en un campo de guerra. Es un sexto sentido creado por necesidad, y este es el punto más cruel. El empata, en su esencia, no nació para contener al mundo, pero aprendió a hacerlo porque nadie más lo hacía. ¿Recuerdas la primera vez que lloraste a escondidas? ¿La primera vez que sentiste rabia, pero no te atreviste a expresarla? Esos momentos no son aleatorios, son el inicio de la autonegación emocional, y el padre ausente, incluso sin intención, es muchas veces el arquitecto invisible de esa prisión. El silencio del padre es un tipo de lenguaje, un lenguaje que dice, no hay espacio para ti aquí. Y el empata, aún siendo niño, responde, entonces me borraré, con tal de que ustedes estén bien. Pero esa estrategia tiene un precio, y el precio es alto. Confundir amor con vigilancia, confundir conexión con sacrificio, confundir empatía con deber. En el consultorio veo todos los días adultos que creen que son frágiles por sentir demasiado, pero no lo son. Son sobrevivientes que construyeron su sensibilidad a partir de escombros psíquicos. Cuando el padre falla, y falla en casi todos nosotros, el alma busca un sustituto.
A veces lo encuentra en el exceso de emoción. El empata se convierte en el nuevo eje de la familia, de la pareja, de los amigos, pero en un eje que nunca deja de temblar por dentro. Tu empatía quizá sea un intento desesperado de construir puentes donde debería haber muros, de mantener unidos pedazos que ni siquiera eran tuyos. Y la verdad brutal es esta: mientras no mires ese inicio invisible, seguirás sangrando por heridas que no recuerdas haber recibido, pero ahora estás aquí. Y el hecho de estar escuchando estas palabras en este instante ya es un movimiento de regreso. No tienes que seguir siendo el contenedor de todo. Puedes y debes convertirte en quien se contiene a sí mismo. Eso es el comienzo de la sanación. Ahora hay algo que necesitas entender. El enemigo más peligroso no está afuera, está en tu mente. Ese impulso que te hace explotar, esa ansiedad que te paraliza, ese apego emocional que te debilita por dentro. Todo eso sigue un patrón, y mientras no reestructures el modelo mental que lo provoca, todo se repetirá una y otra vez. Pero existe una forma de cambiar esa base, con lógica fría, conciencia estratégica y ejercicios de reentrenamiento emocional. Grabamos un video mostrando cómo aplicar ese método de forma práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El cuerpo nunca miente. Carga memorias que la mente intentó olvidar. Susurra a través de síntomas, repeticiones, tensiones, mensajes cifrados de una historia emocional que quizá nunca te atreviste a narrar en voz alta. El empático, más que cualquier otro, vive esta guerra silenciosa, porque no es solo lo que siente, es todo lo que absorbe. El dolor del padre callado, la frustración de la madre contenida, los miedos no dichos que flotan en la casa como un aroma invisible. Y todo eso, aun sin ser suyo, se instala en su pecho, en su estómago, en su sueño. Jung decía que aquello que no llega a la conciencia regresa como destino, pero antes de volver como destino, vuelve como dolor crónico, como ansiedad, como esa sensación persistente de que algo está mal, incluso cuando todo parece estar bien. No heredaste solo rasgos físicos de tu linaje, heredaste lo que nunca fue dicho, lo que fue barrido debajo del tapete emocional por generaciones. El empático es el heredero de las tensiones acumuladas. Es como si el cuerpo dijera: si nadie siente esto, yo lo sentiré por todos. Y entonces aparece el cansancio, no el que se resuelve durmiendo, sino el cansancio existencial de quien carga sobre la espalda el clima entero de una casa. El empático no sabe dónde termina él y dónde empieza el otro, y por eso vive en estado de fusión, donde la culpa, la tristeza y la irritación de los demás se vuelven parte de su sistema nervioso. ¿Recuerdas aquel dolor inexplicable que sentías de niño? ¿El nudo en la garganta en las reuniones familiares? ¿Las ganas de desaparecer cuando alguien discutía? Tu cuerpo estaba traduciendo lo que nadie se atrevía a nombrar. El cuerpo del empático es un altar silencioso, pero también es un campo de batalla, donde se libran guerras que no son suyas, pero cuyas cicatrices sí lo son. Aquí es donde entra con fuerza la herida paterna, porque el padre como arquetipo debería ser el primero en enseñar contención, en decir con su presencia: no tienes que cargar con lo que es mío. Pero cuando ese arquetipo falla, el empático intenta lo imposible, dar forma al caos ajeno usando su propio cuerpo como molde. ¿Alguna vez te has sentido responsable del dolor del otro? ¿Te has culpado por no poder sanar a alguien que ni siquiera quería ser sanado? ¿Has aguantado demasiado por miedo a parecer frío? Estas son las manifestaciones físicas y emocionales de la lealtad invisible, y esto va más allá de la psicología. Es casi ritual. Cargas los fantasmas emocionales de tu familia como si estuvieras pagando una deuda que nadie jamás reconoció. Pero hay una verdad que debe decirse con firmeza, quizá por primera vez en tu vida. No tienes que cargar con lo que no es tuyo. El empático, cuando no sana esta herencia emocional, se convierte en un mártir silencioso, y la martirización de la sensibilidad es una de las formas más tristes de autodestrucción. Es posible amar profundamente, y aún así decir: este peso no me pertenece. Es posible ser empático,
sin ser el depósito del dolor colectivo. Cuando empiezas a escuchar tu cuerpo, no solo los dolores, sino los silencios, las presiones, los vacíos, algo cambia. Empiezas a devolver, de manera simbólica, las cargas que fueron colocadas sobre tus hombros. Dejas de castigarte por no haber salvado a quien no quería ser salvado. Aprendes que el amor maduro no se sacrifica, se estructura, y poco a poco, el campo de batalla se transforma en templo, y el cuerpo vuelve a ser tuyo. Todo ser humano necesita una estructura interna, pero no todos tienen la oportunidad de construirla sobre suelo firme. Para muchos empáticos, la casa de la psique fue levantada sobre ruinas, con columnas frágiles, el techo agrietado y un vacío donde debería estar el eje central. La figura paterna. El padre, como símbolo, no representa solo protección. Representa orientación, separación saludable, contorno de la identidad. Es la energía que nos enseña que no somos el otro, que podemos individuarse sin miedo, que tenemos derecho a nuestro espacio interno y a nuestra propia voz. Pero, ¿qué sucede cuando ese símbolo falla? Cuando el padre es ausente, agresivo, emocionalmente inaccesible o simplemente inestable. La respuesta es brutal, la identidad se fragmenta. Empiezas a construir un yo sobre lo que falta, y ese yo, en lugar de ser centro, se vuelve contorno, se vuelve adaptación, se vuelve vigilancia. Dejas de ser y comienzas a reaccionar. El empático, en ese escenario, no desarrolla una estructura sólida, desarrolla una psique porosa, sin fronteras claras, como si fuera una casa sin puertas. Todos entran, todos dejan algo, y nadie limpia los rastros. Jung decía que el self es el centro regulador de la psique, pero ese centro necesita orientación simbólica para organizarse, y cuando el arquetipo del padre está herido o ausente, el self queda a la deriva. El resultado, un adulto que lo sabe todo sobre los demás, pero casi nada sobre sí mismo. Por eso tantos empáticos viven una vida de entrega desmedida, perdiéndose en relaciones asimétricas, en papeles que no eligieron, en narrativas que los alejan de su propia esencia. La ausencia del padre no es la nada, es un tipo específico de presencia, la presencia del caos, de la duda, de la desorientación. Sabes que él existe, pero no sabes cómo acceder a él. Lo ves, pero él no te ve. Y eso te enseña, en silencio, a no verte a ti tampoco. ¿Cuántas veces tuviste que pedir permiso para sentir? ¿Cuántas veces te callaste por miedo a ser demasiado? ¿Cuántas veces confundiste control con cuidado, rigidez con seguridad? Estas distorsiones son ruinas de la estructura psíquica que faltó, y lo más doloroso es que cuando no tenemos esa estructura dentro, la buscamos fuera. Nos enamoramos de figuras que parecen fuertes, seguras y directas, pero casi siempre solo estamos intentando reconstruir al padre ausente, y volvemos a perdernos, porque nada de lo externo sostiene lo que no fue edificado por dentro. El colapso de la identidad empática no se nota fácilmente. Al final, sigue siendo funcional, cuidadora, generosa, pero por dentro el alma está agotada. No hay raíces, no hay base, solo hay performance afectiva. Pero aquí comienza la ruptura y también la posibilidad de reconstrucción. Cuando el empático mira con valentía ese vacío, sin huir, sin negar, sin espiritualizarlo antes de tiempo, encuentra algo poderoso, la posibilidad de convertirse en el padre que no tuvo, de internalizar la presencia que faltó, de construir las columnas internas con disciplina emocional, límites conscientes y autonomía afectiva. Este es el inicio del renacimiento. Y quizá por primera vez puedas decir, ya no soy una extensión del otro, yo soy mi propio centro. Hay un instante casi imperceptible en el que el alma, cansada de sobrevivir, decide detenerse, dejar de reparar al otro, dejar de traducir los silencios ajenos, dejar de ofrecer calor a quien siempre devuelve frío. Ese instante no llega con fuegos artificiales, llega con cansancio, pero es un cansancio sagrado.
Es el agotamiento del alma que susurra: ya no soporto seguir siendo el Salvador. Y es aquí, exactamente aquí, donde comienza el nacimiento del Padre interior. La figura paterna simbólica, cuando por fin se erige dentro de ti, no grita, no exige, no juzga. Estructura, contiene. Dice con firmeza y ternura: esto es tuyo, esto no lo es. Y quizá este sea el poder más profundo de un empático sanado, el discernimiento emocional, porque la sensibilidad sin límites es sufrimiento, pero la sensibilidad con estructura es sabiduría. Durante mucho tiempo, quizá creíste que la empatía era cargar con el otro, dar siempre más, entender siempre todo, pero eso no es empatía, eso es salvacionismo. Y el salvacionismo nace del niño que creía que, si salvaba al padre, o a la madre, o a la familia, por fin sería amado. Tú no fuiste hecho para cargar con el mundo, fuiste hecho para caminar a su lado. La sanación de la herida paterna no ocurre de una sola vez, se despliega en gestos pequeños, al decir no sin justificarse, al elegir el silencio como autocuidado y no como castigo, al dejar que alguien se vaya sin sentir culpa por no haberte doblado una vez más. El empático sanado entiende que el amor sin límites se convierte en prisión, que la compasión sin dirección se convierte en desintegración, y que ayudar a quien no quiere ser ayudado es una forma inconsciente de sabotear la propia vida. Carl Jung decía que la individuación es el proceso mediante el cual nos convertimos en quienes realmente somos, no en lo que los demás esperaban de nosotros. Y el nacimiento del Padre interior es el momento en que dejas de confundirte con el dolor que heredaste. Es cuando, por fin, dejas de pedir permiso para existir. Esa presencia interna, ese Padre simbólico que estás construyendo, es quien te dice: tienes derecho a protegerte. Ya no necesitas explicarte para ser aceptado. Puedes confiar en lo que sientes sin delegar tu intuición. Entonces el Salvador muere, y con él muere la ilusión de que tu valor depende del dolor que soportas. No viniste al mundo para ser la concha del sufrimiento colectivo. Viniste para ser océano, con mareas, con profundidad, con límites. Cuando el Padre interior despierta, el empático se vuelve inquebrantable, no porque haya dejado de sentir, sino porque ahora sabe qué hacer con lo que siente. Al principio, ser empático era una carga. Sentías demasiado, absorbías demasiado, sufrías en silencio y sonreías en público. Era como vivir con la piel expuesta al mundo, sin ninguna protección. Cada palabra atravesaba, cada mirada pesaba, cada ausencia dolía como un abandono. Pero algo cambió, lentamente, sin aplausos, sin promesas de cielo. Empezaste a darte cuenta de que lo que te hirió también te preparó, y que la sensibilidad que un día fue herida, ahora es una herramienta. La metamorfosis del empático no ocurre en un día soleado, ocurre en la madrugada en la que, por milésima vez, piensas en dar marcha atrás, y no lo haces. Ocurre cuando escuchas tu intuición, y por primera vez no la traicionas. Ocurre cuando te enfrentas a alguien que antes habría destruido tu centro, y tú permaneces íntegro. La transformación es silenciosa, pero el mundo la siente, las personas la sienten, porque el campo cambió. Dejaste de vibrar como el contenedor del dolor ajeno y empezaste a vibrar como presencia, y presencia no es dureza, presencia es raíz. Ya no eres tomado por los demás, los percibes y eliges, ya no eres traspasado por todo, dejas pasar lo que no es tuyo, ya no estás suplicando por amor, ofreces amor, pero sin vender tu alma a cambio. Tu empatía dejó de ahogarse, ahora navega. Sientes, pero no sangras por todo. Amas, pero no te anulas. Cuidas, pero no cargas. Dices sí cuando quieres y dices no, sin culpa. Es aquí donde el empático se vuelve irreconocible, no porque cambió quién es, sino porque por fin dejó de esconderse en quien esperaban que fuera. La metamorfosis no es una armadura,
es un regreso a lo que siempre estuvo en ti, pero estaba sepultado bajo capas de lealtad, miedo, carencia y papeles que nunca fueron tuyos. No dejaste de ser sensible, te volviste sabio, y esa sabiduría no vino de los libros, vino de las noches en las que contuviste el llanto, de los años en los que soportaste lo insoportable, de los silencios que tragaste para no romper el poco de estabilidad que había. Hoy ya no necesitas eso. Hoy reconoces tu presencia como un hogar, y esa es la revolución más discreta y más poderosa que existe. No te convertiste en otra persona, simplemente dejaste de cargar a quien nunca fuiste tú. La herida paterna, ese hueco que parecía insaciable, no fue sanada con fórmulas ni con consejos de internet. Fue tocada, mirada, llorada, y en ese gesto profundo de presencia algo se reorganizó dentro de ti. Ya no eres el mismo, pero tampoco eres alguien nuevo. Eres quien siempre intentó emerger, pero fue sofocado por la urgencia de mantener a todos los demás enteros. La empatía ahora ya no es sufrimiento disfrazado, es visión, es una lectura fina de lo invisible, es poder que no grita, es amor que no depende del dolor, y esta transformación es lo más bello y lo más peligroso que alguien puede hacer en la vida, volverse completo. ¿Sabes? Recuerdo con absoluta nitidez la primera vez que me di cuenta de que mi cuerpo sentía miedo, incluso cuando nadie estaba gritando. Tenía unos 8 años. Mi padre acababa de llegar a casa después de días de ausencia emocional. No dijo una sola palabra, solo se sentó en el sillón. Y en ese silencio algo dentro de mí se congeló. Entendí, con una claridad que ningún niño debería tener, que mi papel era no molestar. Me tomó décadas entender que ese congelamiento se convirtió en un estilo de vida y que mi empatía era una forma de control. Si yo sentía antes, quizá evitaba el impacto. Tal vez por eso este video es tan íntimo para mí, porque no estoy hablando sobre ti, estoy hablando contigo, y tal vez desde dentro de ti. Si sentiste algo aquí, no lo ignores. Sentir es el comienzo del regreso. Si quieres saber cómo otros lograron esa mente estable que nada ni nadie derrumba, haz clic ahora en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. El contenido está disponible por tiempo limitado. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Sobreviviste a un video que no te prometió alivio, pero sí te entregó espejos. Y ahora, antes de desaparecer en la próxima notificación de tu vida digital, haz un pacto contigo mismo. Dale like a este video. Comenta. Compártelo. No por vanidad, sino porque hay alguien allá afuera que todavía cree que la sensibilidad es debilidad. Y quizás este video sea la primera grieta en la armadura de esa persona. Y sobre suscribirte al canal. Si pasaste media hora sumergiéndote en el inconsciente conmigo y todavía no has hecho clic en el botón, solo puedo concluir que tienes miedo de comprometerte con tu propia profundidad. Pero está bien. Así es como empieza el análisis. ¿Y ves esos 2 videos que están parpadeando en la pantalla? Uno de ellos te va a llevar por un camino que probablemente has evitado durante años. El otro va a decirte lo que nadie nunca tuvo el valor de decirte con honestidad brutal. Elige. O mejor, atrévete. Nos vemos del otro lado.